ocasión en que recordamos la figura de Kurt Cobain a 30 años de su fallecimiento. Y especialmente vamos a intentar conversar, detenernos especialmente en el impacto que tuvo Nirvana en Chile en esa época. Y para esto me acompañan dos artistas en cuyo trabajo de alguna manera podemos advertir el influjo de Kurt Cobain y Nirvana. Me acompañan Colombina Parra, quien además de... Gracias. Un aplauso para ella. Hola. Colombina, además de desarrollar una carrera como solista, fue parte de los grupos Los Sex y Barracos. También me acompaña Aldo Benincasa. Un aplauso para él. Aldo lleva más de 20 años como baterista del grupo de Ganjas y más tiempo todavía. 25 este año. 25 años. Y más tiempo todavía como fotógrafo de la escena musical chilena. Ustedes, bueno, partieron sus proyectos musicales en los 90, sus primeros proyectos musicales, y de alguna manera experimentaron en vivo y en directo lo que fue el fenómeno Nirvana. Entonces, para que comencemos la conversación, me gustaría partir preguntándoles cómo conocieron a Nirvana, cuál fue el primer contacto que tuvieron con el grupo y si les gustó de inmediato, qué impresiones tuvieron en ese primer contacto y eso, partamos con eso. A mí me gustó de inmediato, sí. Yo, haciendo memoria, lo conocí a través de Soundgarden, de las bandas paralelas, porque una práctica de la gente que escuchaba música en los 80, como no había internet, había pocos medios, casi prácticamente no había ninguno, yo me fijaba en las poleras que usaban las bandas que me gustaban en las fotos de los discos. Entonces, porque tú, a mí me gustaba mucho Metallica y yo veía que Metallica usaba, voy a ir por un lado pero voy para allá. Metallica usaba polera de los Ramones. En los 80 acá los Ramones no se conocían, aunque parezca ridículo. De verdad no habían discos. Entonces yo decía, qué raro que eran esos Ramones. Lo leía en castellano, no entendía si era una banda, no entendía nada. Y el logo de los Misfits también, siempre estaba en las chaquetas de ellos. Entonces, la primera vez que me encontré con un disco de los Ramones, dije, esta es la banda que escuchaba Metallica. Yo escuchaba thrash. Y me lo compré. Y lo puse en la casa y no era thrash, era Ramones. Y bueno, terminé siendo fanático de los Ramones, terminé siendo fanático de otras cosas, y me pasó, así llegué a Nirvana. Acuérdate que yo había escuchado, no me acuerdo qué disco es de Soundgarden, Louder Than Love, un disco como del año 89. Y ellos tenían poleras se intercambiaban poleras. Sonic Youth también tenía polera de Nirvana, y viceversa. Entonces, cuando me acuerdo que me encontré con el Bleach en vinilo, y ese fue lo primero que escuché. Es diferente, es raro. Me gustó, igual era como un poco más trachero. Pero después cuando sale el Nevermind, dan el disco completo, no me acuerdo en qué radio. No puedo acordar qué radio fue. Y que solía pasar eso. Algunas radios tenían especiales donde daban discos completos. Eso era increíble. La radio de Tiempo lo hacía con el rock más pesado en los 80 y después todo, no me acuerdo qué programa era. Da el de Nirvana y yo lo grabo en cassette y no lo podía creer porque era tema tras tema tras tema tras tema. Entonces fue como un shock. Porque reunía tantas influencias diferentes, todo me gustaba en Nirvana, que claro, fue un choque inmediato y fanático. Y me acordaba, yo había escuchado ese disco, pero era bien diferente el Bleach al Nevermind. El Nevermind, a mí me gustan todos los discos, pero fue un impacto realmente grande. Y el video, pues ni hablar. ¿Y tú, Colombina, recuerdas tu primer contacto con Nirvana? Sí,
El primero, así no, pero sí me acuerdo que me pasó lo mismo que Aldo, que fue como, al tiro me gustó. eh, Fue como encontrar como sentir, identificarme al tiro, como sí, eso es lo que me está pasando, es como eso soy yo. Y eso es como encontrar un lugar de donde agarrarse en el mundo, es como que te sentís tan perdido después, y de repente aparece alguien igual de perdido y, y bueno, lo que más me impactó fue como alguien desde el lado de la debilidad, desde el lado loser, desde el lado perdedor, logra poner su voz, como no siendo el ganador, no siendo el bacán, que hasta en ese momento el rock era como bacán, como ser rockero era como ser ganador un poco. Y él entonces llegó desde el otro lado totalmente opuesto, como desde la tristeza, desde un poco en el espíritu que el cantautor que acaba de estar acá, que no me acuerdo cómo se llama, Simón, está poniendo también desde otro lado, como desde ahora, poniendo desde el lado de la debilidad. Y eso yo creo que fue lo que más me impactó, como también de hacerle, de que para ser músico no necesitáis ser un gran... tener una virtuosidad, sino que con un puro ruido podéis transmitir algo de adentro, como un sentimiento con una pura nota, como sin, o sea, lo que hace Nirvana es que pone en tela de juicio toda la música, es como, o sea, es como que los dejan en ridículo a toda la gente que está estudiando música en las academias, y eso, es como se instala con una salvajismo que mueve todo, es un terremoto. Parece que ahí sí. ¿Y ustedes por qué piensan que este personaje, Kurt Cobain, logra conectar con la gente joven, adolescentes, jóvenes, universitarios, en ese momento en particular? Como la figura de Kurt Cobain es una figura que vuelve recurrentemente en la historia del rock, o en ese momento estaban ocurriendo cosas que hacen que este personaje conecte con mucha gente. Es que es lo que dice la colombina, la identificación. Porque, imagínate, en esa época, como dice la colombina, tal cual, el rock tiene un formato súper esquematizado. Muchas bandas de los 80 como que entre mí, como que se culpa entre comillas un poco a que se dejaron de escuchar o se dejaron de practicar cierto tipo de, como el rock, el heavy metal o el rock machista. Ahí te fuiste muy abajo, ahí te fuiste demasiado abajo. Pero sí, va por ahí, va un poco por ahí. Que era una banda horrenda, que yo Poison, yo lo odiaba, te juro. Si hay una cosa que no soportaba era eso. Que a mí me gustaba el thrash, y el thrash no era popular. Claro. Ya, o sea, Nirvana también escuchaba thrash. O puede ser Guns N' Roses igual, porque bueno, después Guns N' Roses es como en un principio Axl Rose le gusta Nirvana y intenta hacer aproximaciones con Kurt, y Kurt no lo recibe en el camarín, sí. Se instala de inmediato como en oposición a él. Sí, porque claro, Guns N' Roses hizo muy popular y viene como un poco de la generación de Motley Crue, un poco de Van Halen, como o de Aerosmith, que son bandas que a mí me gustan mucho. Pero entiendo el papel que jugaban en esa época, que les tocó, que es como la segunda mitad de los 80, que es bien fea. No en cuanto a música, sino como a esa postura. Y claro, y Nirvana es todo lo contrario. Nirvana y sus secuaces, ¿no? Como es un lote de bandas bien importantes, que fueron muy importantes, que están la mayoría muertos, que claro, sucumbieron ante este peso. Yo creo que ninguno de esos sabía que iba a identificar a tanta gente en todo el mundo. O sea, está claro, eso es implaneable. ¿Cachai? Como, obviamente Kurt Cobain no sabía que iba a impactar para toda la vida.
O sea, por algo estamos haciendo esto hoy día, lo vamos a hacer a los 40 años, a los 50 años, siempre. O sea, es como, obviamente él no sabía que iba a impactar tanto, pero impactó porque, claro, seguramente era el momento en que tenía que aparecer alguien que diera la vuelta a página y diera como un golpe generacional, y de ahí en adelante la cosa cambió en serio. Para bien, para mal, como sea, pero cambió de verdad. Yo me acuerdo, yo estaba recordando anécdotas. Había una fiesta que se hacía en el Cerro Santa Lucía, que era la fiesta de la primavera. Esto en democracia. Vuelta a la democracia, que más encima coincidió con la vuelta a la democracia en Santiago, o sea, en Chile, pero sobre todo en Santiago. Entonces abrieron espacios públicos, cosa que no pasaba en los 80, y hacían una fiesta que la pagaba la municipalidad en el Cerro Santa Lucía, abierta. Arriba, con música en vivo y música envasada, por todo el camino del cerro. Era una fiesta que te encargo lo que pasaba, y era septiembre. Entonces iba todo Santiago, pero miles de personas. Yo recuerdo que cerraban un portón alto que había para entrar al cerro. La gente se pasaba igual, o te metías entre medio, pero miles de personas dentro del cerro, de noche. Y yo me acuerdo que estoy allí, y suenan dos canciones que nunca me voy a olvidar porque dije, ya aquí cambió algo. Sonó Metallica y sonó Nirvana. Y eso no pasaba. Porque lo que sonaba era música pop comercial en la fiesta. Punto. No sonaba rock por ningún motivo. Nada, ni una. O sea, no sonaban nada. Era música para bailar, básicamente. Que no es que fuera mala música, pero música como el prototipo para bailar. Y empieza a sonar Nirvana y empieza a sonar Metallica, que también se había pegado también una banda importante, porque también abrió ese mundo, que ahora es súper popular, pero en ese momento no. Claro, ese tipo de música estaba como enclaustrada en ciertos nichos, pero no pertenecían al mainstream hasta ese momento. Para nada, claro, cosa que con el tiempo uno lo comenta ahora y dicen como no, como Metallica, sí, Metallica, una banda gigante. Claro. No era una banda gigante, era una banda que se conocía entre algunos nomás. Y así con muchos, que hoy día son, o sea, no sé, los Metallica, los Ramones, tienen polera en el mall. Claro. Era lo que estaba de moda. Y te la tenías que hacer la polera, te la tenías que pintar. Mi hermana, que está acá, que es súper buena para dibujar, yo le encargaba poleras y ella me las pintaba. Si alguien le conseguía una foto, una carátula, me decía, oye, ¿me voy a hacer esta polera, por favor? Era buena para pintar. Así de ridículo era el momento, pero bueno, a lo que voy, ese impacto no lo podía prever. En la radio tampoco, yo me imagino, los programadores de radio estaban así como, ¿qué hacemos? Pues como, claro, no entendían nada. Que eso también pasó un poco en Estados Unidos, que no comprendían los programadores cómo este grupo tan raro logró llamar la atención de mucha gente y hacerse famoso. Colombina, y a ti tú podrías, tienes más o menos claro cómo te impacta Nirvana a ti como artista. Sí. Yo creo que lo más fuerte que me revolvió es que la música que hace Nirvana no es una música de espectáculo. Como que devuelve el rito al ser humano. Como que agarra el rito primitivo y arriba del escenario ellos están en un rito. No están haciéndole un show al público. Ellos están haciendo un ritual. Y ese ritual participa el público y hay una fusión entre el público y el escenario. Entonces se pierde el límite entre artista y público. Como que él rompe eso. Y entonces todos terminan en un rito y todos terminan transformados en animales. Y todos saltan y todos mueven la cabeza como quieren y todos se mueven como quieren. Hay una libertad que no hay en otra música. Y esa libertad también la lleva a todos lados, porque agarra el sonido garage y lo instala como que lo transforma en popular. Un sonido que era como, ay no pongamos esta música porque no está bien grabada. La música tiene que estar bien grabada en un estudio profesional. Ellos no. Ellos agarran ese sonido garage y, como dice Aldo, lo instalan y los programadores de radio no pueden creer que esta cuestión que suena le gusta a todo el mundo. Y eso, es como, yo creo que eso fue lo más fuerte que me tocó. Y también, por otro lado,
esa cosa de no ser mino arriba del escenario, como ser hombre y ser vanidoso, como que él también dejan ridículos a todos los músicos que están como vanidosamente puestos arriba. Y él se pone una ropa rota y a pesar de que él es bonito, entre comillas, él no hace uso de eso, sino que todo lo contrario. Y eso lo muestra en la música y en todo, en cómo habla, en cómo escribe, en sus letras, en cómo se para, cómo toma la guitarra. Sí, bueno, es un genio. Bueno, una de las cosas que ocasiona Nirvana es que pone a la gente de los sellos a buscar inmediatamente al próximo Nirvana. Y eso de alguna manera termina ocasionando que el rock alternativo se ponga de moda y que después los años 90 estén marcados por el rock alternativo. O sea, las bandas que antes eran alternativas, indie, pasan a ser parte del mainstream. Y no sé, bandas como Melvins, que fue una banda importante en la formación de Cobain, después la toma un sello y sacan un disco. Y entonces mucha gente que estaba en esa escena independiente, under o alternativa, pasa a ocupar otra posición. A ti, Aldo, te ha tocado conocer a gente que perteneció a eso. Tú has trabajado con Jack Endino, has conocido a Mark Lanegan. No sé si en esa experiencia han podido conversar respecto de esto. Sí, ellos han podido compartir su testimonio respecto a cómo fue esa época y quizá algún testimonio respecto al mismo Kurt Cobain. O sea, sobre todo Jack, bueno, Jack los conoce desde el día 1, graba Bleach, después tiene algunos demos que grabó en los dos discos posteriores, que terminaron grabando con otros productores súper famosos, súper grandes productores, el Vini que murió recién, ¿cómo se llama? El de Nevermind, Butch Vig. Claro, todos capos. En Dino, aunque si bien yo lo conozco hace muchos años, ya van a ser como 15, que heavy. Somos amigos, básicamente. Nosotros no le preguntábamos mucho sobre... Oye, ¿cómo era esto? Nada. Entonces, claro, lentamente, con todas las visitas que ha hecho al país, nos cuenta cosas, porque ya tenemos otra relación. Pero algunas veces me ayudaba a grabar y me decía, me contaba de algunos trucos que son demasiado técnicos y fomes como para contarlos, pero sí, recordaba, oye, si esto lo grabamos así el Felicho lo grabaron, son 8 pistas, que no es nada, poco. Es un disco prácticamente grabado en vivo, no tiene overdubs. Lanegan era más reservado. Lanegan, cada vez que venía, guardaba un día y decía, a mi casa Lanegan era bueno para comer. Y él ya había dejado drogas y todo, entonces nos juntábamos para callados y hacíamos unos asados brutales. Y yo nunca le preguntaba nada sobre, era bueno, pero amaba las prietas a la parrilla. Que es lo que yo una receta que hago yo, que son prietas, que la hago a la parrilla, la pongo en una marraqueta, y la corto a lo largo, adentro de la marraqueta para que no se desarme, y le pongo un camembert adentro, un pedacito de camembert. Entonces te queda como una prieta luco. Brutal, o sea, ya no lo hago. Y me acuerdo que quedó enfermo con eso y lo tenía de fondo pantalla. Me mandaba la foto que lo tuvo de fondo pantalla como 2 años. Y él también ya decía, relajando, cuántas veces vino para acá y solo una vez me habló de él. Porque eran muy amigos. Y él tenía como una especie de trauma de tener que haber enterrado a tanta gente, entre comillas, digo. Que se haya muerto él, que se haya muerto el vocalista de Alice in Chains, que él se la más amigos todavía. Y gente que es menos conocida, pero igual se morían. Y entonces él tenía como una especie de... Se ponía una barrera para no hablar de ese momento.
Pero sí, me habló una vez me habló del disco que querían hacer y que no pudieron hacer. De que ellos sí efectivamente ellos hubieran sacado un disco juntos. Eso iba a pasar. En el primer disco solista de McLanigan hay unas voces atrás grabadas de él, en una canción o dos, y grabado por Endino. Endino grabó ese primer disco de McLanigan. Entonces ellos tenían una sensibilidad similar, y ese disco hubiera sido, imagínate, con Lanigan y Cobain juntos, pero no pudo ocurrir. Entonces, básicamente es lo único que... Yo sabía más que nada historias de lo que rodeaba ese circuito cerca de Seattle, o ese circuito college indie, pre al estallido de Nirvana. Que ellos decían lo mismo que hablábamos hace un rato, que no lo vieron venir ni de chiste. Ellos no sentían que su lugar en el mundo iba a ser así gigante, grande, super artistas, como andar con miles de personas viéndolo, ni vendiendo los Melvins, imagínate. Ellos sentían Claro, que eran, pero no lo esperaban. no esperaban nada. No. Algunos se lo tomaron, algunos pudieron... Sacaron provecho. O sea, en el buen sentido, sino sí, que sí, aprovecharon sí. su oportunidad. Como hubo otros Claro. que trataron de aprovecharse, que es diferente. Claro. Que, bueno, duraban menos, obviamente. Bueno, en Estados Unidos el fenómeno Nirvana tuvo mucho que ver con la radio, como que Nirvana logró entrar a la radio y logró entrar a radios donde ese tipo de música no se tocaba. Pero también tuvo mucho que ver MTV. No sé si en esa época, de qué manera entró Nirvana al contexto nacional. Imagino que MTV todavía no tenía tanta presencia aquí en Chile, entonces quizás la radio pudo haber sido más importante. Ya había agarrado vuelo ya. Además que ya habían hartos programas de videos, pues. Sí, Sábado Taquilla. sí. Sábado Taquilla, cuando tuve el número 1, era Smell Like Teen Spirit, fue Nirvana. Sí, sí, como que la música la veía y harto a través de videos. Y bueno, yo creo que no sé si creo que de alguna manera Kurt Cobain igual es triste su historia, porque como que él no la quería hacer tampoco, y el mundo lo percibió, o sea, como que sin querer nosotros lo sobreexplotamos, y todo lo que él estaba criticando era como lo que él criticaba, nosotros lo aplaudíamos, pero al aplaudir tanta masa, como que terminamos diciendo, como que terminamos suicidándolo un poco, en el sentido de que, bueno, yo creo que también los sellos, o sea, estaban los sellos metidos detrás, y obviamente les convenía que Kurt Cobain se muriera, como se han muerto todos los grandes genios jóvenes, porque muerto se vende el triple de discos. Y claro, Kurt Cobain estaba en una crítica social súper fuerte, y cuando ve a todos los millones de personas saltando, es como, chuta, esto no es lo que yo busco. Y entonces hay ahí una cosa como no resuelta, en el sentido de que cómo no lo cuidamos, como que no lo alcanzamos a cuidar, a proteger. Como que queda un poco esa reflexión, cómo cuidar a los que son tan sensibles y traen algo tan importante y que cambian la sociedad, pero no nos damos cuenta de eso. Me fui a la media bola. Es verdad que como que está esa, como que se le haya vuelto a él. Hay un concierto que es en Brasil, que es donde es una locura, que no sé cuánta gente habrá, como 800.000 personas, una locura, y están todos, como que él seguramente sentía esa, como que se le vino en contra. Como él no queriendo ser el incómodo. Claro.
se ven como en la mayoría de las entrevistas. Claro. Porque claro, el tipo de haber tenido una rueda de entrevistas en cada país que paraba, gigantesca, todo el día, y la mayoría eran periodistas seguramente no especializados, que iban por la pregunta fácil o ridícula o bla, bla, bla. Y el otro odiaba y respondía cualquier cosa. Hay millones en YouTube de entrevistas donde él está, los tres están, se lo están hueveando, chao, así como que no queremos estar conversando contigo. De vez en cuando les tocaba algo interesante y tú ves que él se explaya de buena forma. Pero eso debe haber sido la excepción de la regla. Eso era, pareciera que no habían, que en ese momento habían menos periodistas especializados o no había gente que lo entendía realmente, ¿cachai? No, Sí, no había sí, un Panchito Reynoso que le hiciera una pregunta decente. Ah. ¿Cachai? Que ahora es diferente, ha pasado los años, ¿no? Y se subdividió la música mucho en los músicos, pero también en el periodismo. Y creo que es más responsable, las conversaciones son más interesantes entre periodistas y músicos, desde Claro, hace bastantes años a la fecha. Y ¿Cachai? un mayor grado de especialización. Claro, y de entender lo que está pasando. Entonces, ya muy raro que te toque una entrevista que te toque con Lucho Jara, con Robbie Williams. Claro. No sé. Bueno, de hecho, cuando Nirvana viene a Argentina, acepta una entrevista de un medio chileno, que es este programa Sábado pues, Taquilla, Jorge y Aedo. mandan a Jorge Aedo. Y efectivamente la entrevista la da solo Chris Novoselic y Dave Grohl. O sea, no participa Sí. Kurt Cobain, él se justifica y no da la entrevista. Claro, y quizás Jorge Aedo, bueno, se respeta mucho, pero era un conductor popular que tiene un programa que era un ranking popular, entonces como que tiene que pasar por todos los... No es su culpa, sino que sencillamente no... Ahora, por ejemplo, enfocándonos en eso, en que Nirvana tuvo un paso, creo que en Brasil tocó 2 veces, o al menos una, y en Argentina tocó una vez. Hoy día en Chile es un punto de llegada como casi obligado para todas las bandas que vienen al sur. ¿Por qué Nirvana no toca en Chile? Yo me quería matar. De verdad me quería matar, porque yo tenía 19 o 20, me quería matar. Yo necesitaba ver a Nirvana. Y en ese momento había venido los Ramones recién, hacía poco. Que fue un sueño. Y Claro, ya habían venido bandas de esa característica, o sea, no hubiese sido tan raro que Nirvana No, era una tocara banda aquí, en esa época. Claro, que hubiera llenado seguramente. No recuerdo, no sé por qué finalmente no tocó acá. Y yo no aperré, porque como que me pegué unas cotizas así para ir en bus y tratar de lograrlo. No lo hice. Lo hice unos años después con Neil Young. Dije, no, esto no me va a pasar de nuevo. Porque pude haber visto Nirvana, una que es de mis bandas favoritas, y no la vi. Está a 22 horas en bus, no es tan terrible. Claro. Si tenía 19 años. Y Neil Young vino el 2001 y iba a Brasil, iba a Argentina y no viene a Chile. Y yo dije, Neil Young no me lo voy a perder. Y fui en bus. Fui en bus y fui feliz. Y jamás me voy a olvidar. Entonces, yo no conozco gente que lo haya visto de chilenos allá, más que Jorge Aedo, que está, yo me acuerdo, bueno, y aquí atrás estaba Nirvana, y estaba así en el foso, donde están los fotógrafos, con el micrófono, una cámara picada, y Kurt Cobain ahí a 4 metros, aquí está Kurt Cobain, y como yo decía, esto no puede estar pasando. No recuerdo qué año era, ¿sí? ¿El 93 de haber sido? ¿El concierto? Sí. ¿92? 92. Alcanzó a ser el 92, imagínate el 92. O sea, todavía no saca... Claro, todavía no Y que saca... es un concierto además especial en la historia de Nirvana, porque Kurt Cobain sale a tocar enojado, ya que el público había pifiado a las teloneras. ¿Quiénes eran las teloneras? Calamity Jane. Ah, mira. Sí. Claro, Era bien un grupo hostiles. como Riot Gear y él se molesta con el público porque no la reciben bien. Entonces como un concierto raro porque no toca Smell Like Teen Spirit y como que hace amagues de tocarla y... Pero es lo que decía la colombina, él andaba incómodo girando por el mundo. Se siente muchas veces.
Y además, claro, a él le gustaba la Shonen Knife, la chica, la japonesa, Claro. apoyaba a bandas de mujeres abiertamente, a la comunidad gay, a mujeres violadas, no sé. Era, su temática era, claro, imagínate que, claro, tenía canciones donde estaba hablando contra el abuso, contra, no sé, creo que la que tocó Simón es como de un secuestro de una niña, la historia, creo que esa es, ¿o no? Y claro, que aparece muerta ya cerca de, no sé, en Estados Unidos. Y la gente está saltando y bailando. Entonces seguramente eso le tiene que haber estado choqueando todo el rato. Sus letras no. Algunas sí, obvio que eran para hacer mochi, bailar y todo, pero la mayoría eran temas súper duros y sensibles. Entonces, obviamente tiene que haberse sentido incómodo el 90% de la oportunidad que tocó. Ya Claro. famoso, digo. Claro. Bueno, no sé si tenemos que ir cerrando. Voy a hacerles una última pregunta. ¿Ustedes cómo creen que Nirvana impacta en la escena local del rock? ¿De qué manera ven que la escena chilena cambia después de que Nirvana se hace conocido acá? Yo creo que cambia porque como que abre un espacio para que las mujeres también entren. No sabría explicarlo por qué en este momento ni fundamentar eso, pero es como que le da la pasada a lo que sea, como todos estamos preparados para poder gritar y para poder decir lo que queramos. Y no hay que pedirle permiso a nadie para poder decir lo que sentí. Y creo que en ese sentido, a mí personalmente me permitió como agarrar la guitarra y hacer lo que me salía y como sin vergüenza y sin susto. Y sin tener miedo a ser un incomprendido también, como te sentís incomprendido, pero te acompañáis de ti mismo. Es como creer en esa cosa rara que tú eres. Y en ese sentido también tiene que ver con, no sé, con el bullying, por ejemplo. Es como el niño al que le hacen bullying. Es como el niño que tiene espinilla y salgo con las espinillas a tocar y es como un espacio para el que no tiene voz. Y no importa ser un buen cantante, para los músicos que están acá en este momento o que quieran hacer música, como que Kurt Cobain abre las puertas al que no tiene voz, al que no tiene... Porque no hay una sola manera de cantar. Él no canta bonito, él canta y a lo mejor no canta, gime, grita, llora, susurra, como que rompe con esta cosa del buen cantante, como para ser buen cantante hay que tener bonita voz. Él no tenía bonita voz. Y esa manera de cantar yo creo que le abrió un espacio también a las mujeres. Sí, no sé cómo explicarlo, pero lo abrió. Porque también jugaba con el sexo, jugaba con lo femenino, lo masculino, y él rompía con eso. Se pintaba los ojos, se echaba ruch, se ponía vestido. Jugaba más que Bowie en ese sentido, como que, porque claro, Bowie más se ponía como, jugaba también a desaparecer eso, a que no existía el sexo, hombre-mujer, pero Kurt Cobain lo hace con más rabia y con más desparpajo y con más siendo un animal, como volver a ser Neandertal, sin vergüenza. En cambio Bowie era más coqueto, más todo perfectito, todo bonito. Él no, volvía a ser el Neandertal de hace 5.000 años. Y eso es lo que nos hace falta ahora a todos, como que ojalá volviéramos a los 90 para recuperar un poco eso, porque como que de nuevo nos hemos ido poniendo como correctitos. Y también decir de alguna manera que Kurt Cobain y Nirvana cambiaron, así como cambió Lennon y los Beatles el mundo, también ellos lo cambiaron en otra época, y mucho más que los políticos, como que los que realmente cambian el mundo, lo que realmente cambia el mundo es el arte.
y la música. Y eso lo demuestra Kurt Cobain con sus letras y su música. Y no son los políticos los que cambian el mundo. Bueno, nos podemos quedar con eso al cierre. ¿O Aldo, quieres decir algo? ¿Qué más voy a sumar con lo que dijo? Me parece una buena manera de cerrar. Solo que eso mismo, ¿no? Que nos empujó a todos a atreverse a tocar. Eso. Bueno, les pido un aplauso para Colombina y Aldo. Muchas gracias.